de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. En esta mañana vamos a tratar un tema que considero sumamente importante. Es una mentira perpetuada a través de muchas generaciones. Y quisiera comenzar leyendo el libro de Génesis, capítulo 3, y verso del 1 al 4, que dice así: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Amigos, este es un tema que es sumamente importante. Para algunos quizás será algo novedoso. Otros quizás que no han estudiado la Biblia, pues será la primera vez que van a escuchar algo de una mentira perpetuada. Pero yo le quisiera suplicar que tengan paciencia al estudiar este tema y que el Señor nos ayude. Para ello vamos a hacer una pequeña oración. Querido Dios y Padre, invocamos la presencia de tu Espíritu Santo y de tus buenos ángeles, y que tu palabra, Señor, ilumine la mente de cada uno de los que escuchan este mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Dios había dicho: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. La serpiente, por el contrario, dijo: no moriréis. Pero amigos, visitando los cementerios nos damos cuenta de que Satanás es mentiroso. Millones y millones bajan a la tumba anualmente, refutando y desacreditando la afirmación dada por Satanás a nuestros padres de que no moriréis. Por el contrario, las palabras de nuestro buen Dios: el día que de él comiereis, ciertamente morirás, pues polvo eres y al polvo volverás, son confirmadas. Satanás, en su afán de engañar, ha hecho creer a muchas personas que cuando uno muere, en realidad no muere, sigue viviendo, sigue diciendo: no moriráis. ¿Cómo? Con la falsa creencia de la inmortalidad del alma. A otros ha engañado con la creencia de la reencarnación, y a otros con el ateísmo o el agnosticismo. La doctrina de la inmortalidad del alma se introdujo en la Iglesia cristiana a través, no exclusivamente, del conducto griego. Platón planteaba que el alma sigue existiendo después de la muerte del cuerpo y tendría una vida después de la muerte de acuerdo a cómo haya sido la conducta en este mundo. Este concepto penetró en la religión cristiana y hasta hoy ha prevalecido. Tanto el catolicismo como el protestantismo, me atrevo a decir, comparten la misma idea con respecto a la inmortalidad del alma. Tenemos, por ejemplo, al señor Billy Graham, un gran evangelista americano de allá de los años 50, en su libro Peace with God, Paz para con Dios, en el capítulo 6, los párrafos 25 y 28, dice lo siguiente: Tú eres un alma inmortal,
Tu alma es eterna y vivirá por siempre. En otras palabras, el tú real, la parte de ti que piensa, siente, sueña, aspira, el ego, la personalidad, nunca morirán. Tu alma vivirá para siempre en uno de los dos lugares, cielo o infierno. Si somos salvos o perdidos, hay conciencia y existencia eterna del alma y la personalidad. Esto es lo que se enseña en los medios católicos y entre los creyentes cristianos. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué sucede cuando morimos? Vamos a tomarnos el tiempo para presentar el tema y ojalá que alguien de los que escuchan analice, reflexione y piense bien lo que se dice y permitamos que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Amigos, la Biblia nos enseña en 1 Timoteo 6:16 que Dios es el único que tiene inmortalidad. Nosotros no somos inmortales. Seremos inmortales cuando esto mortal se vista de inmortalidad, es decir, en la mañana de la resurrección. Esto se hará posible gracias a Jesucristo, quien sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, como nos dice en 2 Timoteo 1:10, y el apóstol Pablo nos anima a que perseverando en bien hacer, busquemos gloria y honra e inmortalidad. Romanos 2:7. De hecho, cuando se nos creó, no se nos creó inmortales. En ninguna parte de las Escrituras se encuentra la afirmación que hubiéramos sido creados inmortales. Creo que el Señor bien lo explicó en el mismo comienzo de la historia del planeta Tierra. Fijémonos en los siguientes textos. En Génesis 2:7 se nos dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Es decir, el hombre empezó a vivir. El alma era su persona en su totalidad. El ver, el oír, el pensar, el moverse, el hablar, etc. Resultado era de la unión del polvo de la tierra y del soplo de vida. El hombre no era inmortal. Dios le dio vida. Por lo tanto, es imposible que tenga un alma inmortal. El polvo no es inmortal. Cuando el hombre muere, lo reverso tiene lugar. El hombre muere, vuelve a la tierra como era, es decir, polvo, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Así nos dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 12. Entonces, el ser viviente que tenía aliento de vida muere, vuelve el cuerpo al polvo, y el alma viviente desaparece. Amigos, la vida estaba condicionada a la obediencia. Si obedecían lo que les esperaba, era un alma. Si obedecía lo que le prometía el Señor, viviría, tendría vida. Perdón, aquí hay un fallo. Número 3, punto 3 que quiero mencionar. El alma viviente formada por Dios solo podría vivir para siempre si comía del árbol de la vida. Mas cuando el Señor lo sacó del Edén, frustró precisamente el plan de Satanás de tener pecadores rebeldes eternos. Dijo el Señor: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Echó pues fuera al hombre y puso querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados
para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora, fuera del Edén, nos hemos convertido en pecadores mortales, pues no tenemos acceso al árbol de la vida. Si Satanás será destruido para siempre, y quisiera que lo leyéramos en Ezequiel 28, 18 y 19, vamos a leer en el libro de Ezequiel, capítulo 28, nos dice la palabra de Dios lo siguiente: con la multitud de tus maldades, hablando de Satanás, y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Notemos aquí ciertas palabras que creo que son muy importantes. Primera es: saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió. Es decir, Satanás va a ser consumido por el fuego. Te puse por ceniza sobre la tierra. Va a quedar como ceniza a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, y para siempre dejarás de ser. Amigos, vemos que Satanás va a ser destruido por el fuego, va a quedar como ceniza y para siempre dejará de ser. Con toda su hueste Satanás serán arrojados al lago de fuego y azufre, donde después de un tiempo serán consumidos, como bien lo explica el libro de Apocalipsis capítulo 20 y verso 14 y 15. En este lago de fuego, llamado infierno, será destruido el cuerpo y el alma. Por eso Jesús nos dice: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Va a ser destruida. Tenemos pues que el alma no es inmortal, sino que es la vida de la persona, lo que somos, lo que expresamos, lo que nos movemos, lo que hablamos, vemos, oímos, y esa va a ser destruida. Notemos en el libro de Malaquías, en el capítulo 4 y el verso 1 al 3. Creo que es muy importante este pasaje, le invito a que lo lea, si quiere usted seguirme. Malaquías 4, verso 1 al 3. Dice así la palabra de Dios: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, aquel día que vendrá los abrasará. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué es la muerte, pues? Lisa y llanamente la ausencia de la vida, la ausencia del alma viviente que Dios nos da por un tiempo. Esa vida tiene el propósito de que nos preparemos para la eternidad, como nos dice Juan en Apocalipsis 22, 14. Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, lo cual nos recuerda que en la eternidad solo tendremos inmortalidad como un don de Dios, pero no como algo que tengamos independientemente de Dios. Observemos,
El árbol de la vida es creación, así como fue, sigue siendo creación de Dios. Dios es el que otorga propiedades maravillosas a ese árbol, como es el de perpetuar la vida. Los redimidos seguirán viviendo porque confían, tienen fe en la palabra de Dios, que les otorga el tener derecho al árbol de la vida, y porque son obedientes, comen del árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Lo mismo que se requirió del hombre al principio. No viven con incertidumbre, sino con seguridad, felices por la eternidad, sabiendo, como dice el apóstol Pablo, que en él vivimos, nos movemos y somos. La muerte, según la palabra de Dios, es un sueño sin conciencia de lo que a nuestro alrededor suceda. Veamos textos bíblicos. En el libro de Job 7, 9 al 10 leemos: como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol, es decir, al sepulcro, no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. En Job 7:21 dice: porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no existiré. En el capítulo 10 del mismo libro, y versos 21 y 22, nos dice lo siguiente: antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega como sombra de muerte y sin orden, cuya luz como densas tinieblas. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Dice el salmista, el capítulo 5, el verso 5. En el capítulo 30, verso 9, dice: ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Será cortada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Eso lo dice en el Salmo 88, versos 10 al 12. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos desciendan al silencio. Salmo 115, 17. Porque los muertos saben que han de morir, los vivos, saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Dice el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versos 5 al 6. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, éste te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos, dice Ezequías en el libro de Isaías, capítulo 38, versos 18 y 19. Y quiero leer algunos textos del Nuevo Testamento que confirman esta verdad del Antiguo Testamento. De hecho, hermanos y amigos, los que proclamaban el Evangelio, la única Biblia que tenían era el Antiguo Testamento, no existía el Nuevo Testamento. Tenemos, por ejemplo, en el libro de Juan, capítulo 11, encontramos lo siguiente en el verso 11 al 14. Nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Preste atención, amigo, porque esto es sumamente importante, como veremos. Dice así: dicho esto, les dijo después, está hablando acerca de la enfermedad de Lázaro, de la muerte de Lázaro: nuestro amigo Lázaro duerme,
mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Queridos amigos, vemos cómo el Señor Jesús entendía lo que la muerte era, como un sueño. Y seguimos en el capítulo 9, el verso 23 al 25, que nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Capítulo 9, 23 al 25 del libro de Mateo. Dice así: al entrar Jesús, está hablando acerca en Mateo de la hija de Jairo. Al entrar Jesús en la casa del principal, es decir, de Jairo, su hija había muerto, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, Jesús les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Observan, si ustedes observan y se dan cuenta, verán que para Jesús la muerte es un sueño. Sigamos leyendo en Primera de Corintios, en el capítulo 15, y vamos a leer el verso 51 al 55. Ojalá me pueda seguir con su Biblia o anotar en su defecto estos textos, o quizás en otro momento usted lo verá a través del internet, del YouTube o el Face, como usted decida. En el capítulo 15 y en el verso 51 al 54 dice lo siguiente el apóstol Pablo: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, está refiriendo a la muerte, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Observen ustedes los tres pasos. Primero de ellos, la persona muere y Pablo dice está dormida. El segundo, viene la mañana de la resurrección y inmediatamente es transformada la persona en un abrir y cerrar de ojos. Y el tercer paso, la muerte desaparece totalmente de la vida de estas personas. Ya no tienen posibilidad de morir. Ahora sí, van a ir a la Nueva Jerusalén, van a ir por la gracia del Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo a gustar las delicias del árbol de la vida, y por la gracia del Señor van a vivir eternamente. Y en el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, nos dice la palabra de Dios lo siguiente. El capítulo 4 nos dice el verso del 15 en adelante. Dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo,
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Queridos amigos, observamos también aquí en 1 Tesalonicenses cómo el apóstol Pablo nos dice que los muertos van a resucitar, pero que los muertos van a ir juntamente con los vivos, a los cuales no vamos a preceder, es decir, ir por delante, sino que juntamente iremos con los vivos al encuentro del Señor en las nubes de los cielos. Y los muertos en Cristo, dice, van a resucitar primero, y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con él para siempre con el Señor. Por lo tanto, la idea engañosa, falsa, de que los muertos, su alma cuando mueren van al cielo o al infierno, es no bíblica. Claramente el Señor nos ha presentado que cuando uno muere, está dormido, desaparece el alma. Y cuando resucitemos, no vamos a ir por delante los vivos de los muertos que resucitaron, sino que juntamente iremos al encuentro del Señor en las nubes de los cielos. Por eso, amigos, ¿qué martirio nos vamos a evitar si entendemos esto correctamente? ¿Cuántas personas saben que sus seres queridos han muerto viviendo una vida miserable, una vida de pecado, que no se han arrepentido? Personas que inclusive han maldecido al Señor en el lecho de muerte. Y vamos a estar pensando nosotros que están sufriendo y no paran de sufrir y no paran de sufrir y siguen sufriendo y seguirán sufriendo. ¡Qué vil acusación a un Dios justo! Si por 100 años de pecado uno tiene que pagar con toda la eternidad, amigos, eso es una tremenda injusticia de parte de Dios. Pero vamos a seguir viendo las cosas, amigos. Dios no es injusto, es un Dios misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia y en verdad, que perdona la rebelión y el pecado, pero que de ninguna manera tiene por inocente al culpable, sino que da el pago justo a quien se lo merece. En el libro de Juan, amigos, en el capítulo 5 y el verso 28 y 29, dice lo siguiente la palabra de Dios. Dice así el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5 y verso 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es decir, que va a haber dos resurrecciones. Y el libro de Apocalipsis en el capítulo 20 nos habla de que una resurrección va a tener lugar cuando venga el Señor Jesús. Y la otra resurrección va a tener lugar al final del milenio, de los 1000 años. La palabra de Dios clara, lisa y llanamente así lo explica. No se deje usted engañar por su denominación religiosa, cualquiera que ésta sea. Sea usted un seguidor de la Biblia, de la palabra de Dios, no de un pastor, no de una denominación religiosa, cualquiera el nombre que este ostente. En el libro de 2 Timoteo, el capítulo 4, el verso 6 al 8, nos dice las Sagradas Escrituras lo siguiente.
Segunda de Timoteo, capítulo 4 y versos 6 al 8, nos dice el apóstol Pablo: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. En aquel día, amigos, no ahora, no está ahora Pablo en el cielo. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, es decir, a todos los que han dormido en Cristo Jesús, a todos los que aman al Señor Jesús. El Señor Jesús nos dará la corona de la vida, ¿qué vida? La vida inmortal. Pero no ahora, no hay nadie en el infierno, no hay nadie en el cielo salvo Elías, Moisés, Enoc y los que subieron con el Señor Jesucristo cuando Él ascendió después de los 40 días de la resurrección. Queridos amigos, no se deje engañar. Es falsa la enseñanza de que los muertos están con el Señor o que los muertos están en el infierno. El apóstol Pablo claramente dice que el Señor, el juez justo, le dará en aquel día la corona de justicia, no solo a él, sino a todos los que aman su venida. ¿Y dónde estarán esos todos? Unos vivos y otros estarán dormidos. Es más, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, amigos, libro de Hechos, capítulo 2, y el verso 29 en adelante, leemos lo siguiente. Hechos capítulo 2, 29 al 34, dice lo siguiente. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, es decir, en el sepulcro, ni su carne vio corrupción. A este Jesús Dios resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Pero porque David, amigos, noten esto, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David era profeta, David vio al Mesías, David se arrepintió, David fue un ejemplo del Mesías, del Señor Jesús. David no subió a los cielos. Así que esta idea de que el alma sube al cielo y que el cuerpo queda en el sepulcro y que luego después se encontrarán, bíblicamente no tiene ningún apoyo. Hemos visto que el alma, es decir, la totalidad de la persona, como vimos en los textos mencionados, no es inmortal. Cuando usted muera, usted está inconsciente de todo a su alrededor, de todo su alrededor. Vive en densas tinieblas. Es algo así como la luz de su casa cuando hay un corte de energía. Ahí queda el foco, pero no hay luz. Cuando usted resucite en la resurrección de vida o en la resurrección de condenación, habremos sido juzgados de antemano por las cosas que están escritas en los libros, según sus obras, es decir, lo que hicimos mientras teníamos vida o éramos almas vivientes, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida
fue lanzado al lago de fuego, esto es, al infierno. ¿Qué es el infierno? ¿Es eterno? Vamos a contestar estas preguntas con la ayuda del Espíritu Santo, que Él ha revelado en su palabra. El infierno en griego la palabra es Gena, valle del hijo de Hinón, donde se quemaba basura y también los muertos, los enemigos. Así lo dice Isaías 66, 24. Allí se quemaban. Era un lugar muy desagradable. El Señor, por medio de los escritores bíblicos, lo presenta como una miniatura de lo que será la realidad. El infierno es, pues, como dice Mateo 10, 28, lugar donde el alma y el cuerpo se destruyen. Es el fuego eterno. 18, 18 de Mateo también lo dice. Note que Jesús nunca dijo que la persona era eterna. Jesús dijo el fuego eterno. Nosotros que podemos ser echados allí somos no eternos. El fuego sí es eterno. En el libro de Judas, en el capítulo 1 y en el verso 7, solamente tiene un capítulo Judas, encontramos lo siguiente que el Señor nos dice por medio de Judas. Capítulo 1 y verso 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y tenemos en el Génesis, vemos pues que Sodoma y Gomorra sufrieron el castigo del fuego eterno. Notemos en el libro de Génesis lo que nos dice el Señor respecto a Sodoma y a Gomorra. ¿Okay? Vamos a leerlo. Capítulo 19 y versos 24 al 28. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Génesis capítulo 19 y versos 24 en adelante. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Fíjense ustedes, los destruyó a quienes, no solo las ciudades, sino todos los moradores y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. ¿Se dan cuenta, amigos? En capítulo 14 de Apocalipsis y en el verso 11 nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Capítulo 14 y el verso 11 dice: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí nos habla acerca del humo de su tormento. Ya hemos visto que el fuego fue eterno, la destrucción fue eterna, y el humo de su tormento subió como el fuego, como el humo de un horno, que nos dice el libro de Génesis. El infierno, amigos, es lugar de fuego y azufre, donde los impíos junto con Satanás serán atormentados y no tienen reposo de día ni de noche. No habrá posibilidad de arrepentimiento, serán destruidos totalmente, sufrirán por tiempo, unos menos, otros más,
y Satanás será el último en ser destruido. ¿Por cuánto tiempo sufrirán? No lo sé. La Biblia no nos dice al respecto. Los que reciban la facultad de juzgar junto con Dios determinarán el tiempo de cada persona, el tiempo de su castigo. Si pensabas que esta vida es todo, piénsalo bien. Te puedes burlar, ignorar voluntariamente, etc. La realidad es que así como hay un cielo, también hay un infierno, y no será un lugar agradable, amigos. Quisiera que alguien me mostrara en la Biblia que los impíos van a estar sufriendo eternamente. Sí acepto el hecho de que sufrirán cada uno conforme a sus obras. El libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 3, nos habla acerca de la destrucción de la tierra por fuego. Pero ¿dónde dice en la Biblia que las personas sufren eternamente? Amigos, la Biblia es bien consistente. El fuego es eterno y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Una expresión que indica que desaparecerán. A ver si alguien encuentra el humo de Sodoma y Gomorra. No lo va a encontrar, desaparece totalmente. ¿Dónde dice que las personas son eternas y que sufren y sufrirán eternamente? Amigos, es una vil mentira satánica que desfigura el carácter justo y misericordioso de nuestro buen Dios. Y ahora usted se preguntará, ¿qué consecuencias tiene en creer y enseñar las falsas enseñanzas con respecto a la inmortalidad del alma, la muerte o el infierno? En primer lugar, como dije, Dios nos es presentado como un juez vengativo, sediento de venganza, y al que nunca se le puede pagar el mal que se hizo en esta tierra. Como dije anteriormente, es justo, usted piense, es justo por 100 años de pecado pagar con millones de años de sufrimiento por toda la eternidad. ¿Es justo eso? La Biblia nos dice que Dios no quiere la muerte del impío. El carácter de Dios está bien balanceado en su palabra, tanto en su justicia como en su misericordia. Dios es amor, y el amor de Dios es justo y misericordioso. Amigo, mira la cruz y te darás cuenta. Jesús se hizo pecado por nosotros. Jesús no pagó con una vida eterna de sufrimiento. Jesús pagó por nuestros pecados, pero no sufre eternamente por nuestros pecados. ¿Qué gozo nos daría a nosotros vivir eternamente mientras que Jesús está sufriendo eternamente? Mira la cruz y te darás cuenta de que el pecado Dios no lo tolera, Dios lo aborrece, y que la paga del pecado es muerte, y que el impío, si se aferra al pecado, sufrirá las consecuencias, te darás cuenta. Queridos amigos, cuando nosotros creemos en la inmortalidad del alma, cuando nosotros creemos que el alma es inmortal, que se puede comunicar con los vivos, vamos a escuchar a espíritus de demonios que toman la forma de seres a los cuales apreciamos o amamos, como es a nuestros familiares. Si los muertos están dormidos y las almas dejaron de vivir, de existir, entonces, ¿quiénes son los que se aparecen o nos hablan? Los mismos demonios, amigos. Cuando usted está con un dolor tremendo porque ha perdido a un ser querido, usted o yo somos personas vulnerables a cualquier error que nos quieran transmitir los demonios.
Si pensamos que las almas están vivas, entonces cualquier pecador se nos puede aparecer y decirnos que está bien en el cielo, que todo está bien y que allí en el cielo todos pueden entrar. Vive como quieras, es el mensaje que se nos da. Vive como quieras aquí, estarás conmigo feliz. Dios es amor, no morirás. Y si aceptamos las palabras de Satanás, no morirás, cuando nos dijo lo contrario el Señor, entonces hacemos a Dios un mentiroso, pues Él dijo, el alma que pecare morirá, y Satanás nos dice, no morirás. Amigo, ojalá que estudies el tema. Si tienes algún comentario, pues mándalo, lo voy a agradecer. Pero sí te animo, si quieres decir algo, no sé si pueden comunicarse verbalmente ahora. Si gustas hacerlo, te voy a conceder un minuto. No más que si disientes de lo que dice la Biblia, te pido que seas educado y amable y nos guiemos por la palabra. No me des tu opinión. Dime lo que dice la palabra. Ojalá que estudies el tema. Guíate por las Sagradas Escrituras. Recuerda que hay un cielo que ganar y un infierno que evitar. ¿No lo crees? Bueno, pronto sabrás la realidad. Ojalá que tomes una sabia decisión y sea que estés vivos o durmiendo, es decir, estés muerto, cuando venga Jesús y me convierta en un alma viviente, pero totalmente transformada, y por la gracia de Jesús ya nunca más moriré, puedas estar con Él como yo lo deseo para mi persona. Doy acceso a alguna persona, si quiere comentar algo, le repito, sea amable, sea educado, y vamos a guiarnos por las Sagradas Escrituras. ¿Hay alguien? Solo Alicia Salas dice muy buenos días, hermoso programa lleno de esperanza y mucha fe. Esperanza, me encanta, muchas bendiciones, saludos, dice Alicia Salas. Y de ahí en fuera nos está saludando Congreso Popular, Foro de Análisis, Alicia Salas también, Esmeralda La Bastida, Elena Rodríguez y Leticia Flores son las personas que se están comunicando, es todo. Muy bien. Queridos amigos, vamos a hacer una oración para terminar. Y si quiere mandar usted algún comentario, pues sírvase y con gusto lo responderemos. Vamos a tener una palabra de oración. Querido Dios y Padre que moras en el cielo, suplicamos que nos ayudes a vivir con esperanza, con confianza, con ánimo, a esperar la pronta venida del Señor Jesús en las nubes de los cielos, y que sea que durmamos o sea que estemos vivos, podamos ser arrebatados para ir al encuentro del Señor Jesús y así estemos siempre con Él. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, nos vemos la siguiente semana, Dios mediante, en su programa Sola Escritura, la palabra profética más segura. Pásalo bien, que tenga una feliz semana. Nos vemos a la misma hora el próximo sábado. Hasta luego. Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto